Hola, muy buenos días, que Dios te bendiga. Qué tiempo tan especial donde nosotros continuamos con esa maravillosa explicación del libro de Proverbios. Nosotros ya tenemos el primer capítulo, el capítulo número 2, el capítulo número 3, y en esta ocasión nosotros seguimos con esta serie maravillosa de los 31 proverbios, la explicación detallada, versículo por versículo, de cada uno de los proverbios. Y hemos sabido que esos proverbios son los consejos prácticos que nos dan sabiduría, que nos dan entendimiento. Y no solamente consejos prácticos, sino que es palabra de Dios. Muchos son los pensamientos del hombre, pero el consejo de Jehová permanecerá. Continuamos con esta maravillosa explicación, en esta ocasión, el libro de Proverbios. Y aquí en el capítulo 4 de Proverbios, hablamos sobre los beneficios de la sabiduría. Miramos que el mundo busca la filosofía, que es el estudio de la sabiduría. Pero aquí se habla de los beneficios de la sabiduría. También quiero decirte que la sabiduría en Proverbios está personificada. Personificada ya sea para el anticristo, hay un episodio, un capítulo entero que habla de la sabiduría terrenal y diabólica personificada en el anticristo, pero también encontramos el capítulo 8 de Proverbios que habla de la sabiduría personificada, la encontramos en Jesucristo. Cuando entremos a estos maravillosos capítulos, nosotros estaremos explicando a detalle de qué se trata. Hoy vamos a hablar de los beneficios de la sabiduría y vamos a entrar en esa profundidad para que entendamos nosotros claramente el plan y el propósito de Dios en los proverbios. Así que te recomiendo, en esta ocasión vamos a usar la Biblia Reina Valera. Hay varias versiones de la Biblia. Yo siempre he dicho que la Biblia es la reina de todas las versiones. Te recomiendo la Reina Valera, también puede ser la Dios habla hoy, es una versión muy buena. La traducción lenguaje actual te ayudará a tener también más claridad en ciertos conceptos, pero la reina de las versiones es la Reina Valera y por lo tanto nosotros vamos a hacer ese estudio detallado en la Biblia Reina Valera. Hay muchas ayudas a las que tú puedes acceder también, de los cuales yo ahora voy a exponer precisamente el libro o comentario bíblico Matthew Henry, que son 13 tomos en uno. Hoy en día se vende el ejemplar, también está a través de medios electrónicos, lo puedes comprar. Tenemos una Biblia también muy buena, que es la Biblia textual expositora, para que también la puedas adquirir. Y así podrás también tener un estudio complejo en casa. Muy bien, cualquier cosa, cualquier pregunta que tú tengas, escríbenos a YouTube y haznos saber ¿qué te gustaría aprender o qué nuevo tema te gustaría que nosotros tratáramos? Muy bien, y comenzamos el capítulo 4, versículo por versículo, en esta maravillosa explicación de Proverbios. La palabra de Dios dice así, en el versículo 1 dice así: Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. El rey Salomón aquí precisamente está mencionando al rey David. Sabemos que David fue el padre del rey Salomón. El rey David fue el padre del rey Salomón. La madre del rey Salomón fue Betsabé. Sabemos que esa fue la relación ilícita que tuvo el rey David, en la cual ella quedó embarazada y el primer hijo que ellos tuvieron murió. Y que el rey David oró bastantes veces y murió, pero ellos tuvieron un segundo hijo. Y este es Salomón, precisamente el autor de los proverbios. Salomón no solamente escribió 31 proverbios, Salomón escribió 3,000 proverbios y 5,000 cantares. ¿Dónde encontramos nosotros el contexto de Salomón para que tú lo estudies? En Reyes, Primera de Reyes, encontramos nosotros el contexto claro de la vida y el reinado de Salomón. También nosotros encontramos en Crónicas, en Segunda de Crónicas, nosotros también encontramos un panorama de lo que fue la vida y el reinado de Salomón. Tenemos 3 reyes importantes en el tiempo de Israel y en el periodo de Israel, que fueron el primer rey, que fue Saúl,
pero que Saúl no era del linaje de Judá, sino de Benjamín. El segundo rey, que fue David, que también gobernó 40 años, y el tercer rey, que fue Salomón. Los tres gobernaron 120 años, cada uno gobernó 40 años. En el tiempo de Salomón, Israel se convirtió en un gobierno de paz, o sea, Salomón heredó un reinado completamente de paz. Por eso la palabra Salomón, para que lo tengas en cuenta, significa pacífico. ¿Sí? Todo este contexto para entrar en el capítulo 4, precisamente porque ahí es donde David comienza a darle instrucción a su hijo Salomón, preparándolo para que él pueda ejercer y para que él pueda ser el próximo rey, un rey prometido, apuntando también a Jesucristo, porque Salomón de alguna forma también es tipo de Jesús, el reinado total, o sea, un reino total. Jesucristo también es descendiente de Salomón, del linaje de Judá. Muy bien, oíd, hijos míos, la enseñanza de un padre, del rey David, y estad atentos para que conozcáis cordura. ¿Qué significa la palabra cordura? Sobriedad, tener conciencia del entorno que nos rodea. Y como te dije, hay 31 proverbios, aunque Salomón escribió 3000, pero los 31 proverbios que encontramos aquí no solamente son consejos del hombre más sabio de todos los tiempos, sino que también es palabra de Dios, es la absoluta sabiduría de Dios. Dios usó a Salomón, le dio sabiduría, y en esa sabiduría que él pidió, precisamente le dio esta revelación maravillosa que estamos estudiando el día de hoy. Versículo 2, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Cada vez que usted lee en Proverbios, usted tiene que asociarla con la Torá, que son los 5 primeros libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Para ellos era muy importante. La Torá aparece en los Salmos también bastantes veces: mi ley, mi ley, mi ley. Hay un salmo dedicado a la Torá, que es el Salmo 119, y aquí siempre la que usted encuentra en el Antiguo Testamento, la palabra ley tiene que ver con la Torá, los 5 primeros libros. No desamparéis. La Torá quiere decir que ellos tenían una instrucción desde muy niños, aprenderse prácticamente de memoria la Torá. Un niño a la edad de 5 años ya tenía que haberse leído los 5 primeros libros de la Biblia. Versículo 3, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Aquí esto tiene que ver mucho con el nombre. Cuando habla de delicado y único delante de mi madre, Salomón tenía un afecto muy especial a su madre, y obviamente Betsabé también tenía un afecto muy especial hacia Salomón. Incluso fue Betsabé la que organizó todo para que Salomón llegara al trono, porque David ya estaba en su vejez y David no tenía claro ese plan de que Salomón llegara a ser el sucesor. Sin embargo, David, y junto con Betsabé, se ponen de acuerdo. Betsabé es la que más presiona para que Salomón llegue al trono. Cuando dice delicado y único delante de mi madre, lo que está hablando es eso. Era un hombre lleno de paz, un hombre tranquilo. Él no era tipo sanguinario como el rey David, que andaba matando gigantes. Si usted conoce esa escena maravillosa que es cuando David luchó con el gigante Goliat, no aparece esa escena con Salomón. ¿Por qué? Porque Salomón heredó un reino de paz. Había paz por todos lados. Salomón se dedicó al comercio, se dedicó a las negociaciones, y sabemos que Salomón heredó un reino de paz, y no solamente de paz, sino de riqueza y abundancia, conocido como la Edad de Oro de Israel. La Edad de Oro en Israel fue en el tiempo y en el reinado de Salomón. Salomón no tenía que pelear con gigantes, porque David, junto con sus ejércitos, había matado a todos los gigantes. Los filisteos estaban en paz, no querían tener guerra, y él tuvo 40 años de un reinado lleno de paz. Reinó durante 40 años un reinado lleno de paz. Muy bien. Versículo 4, y él me enseñaba, está hablando del rey David, y me decía que retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. El rey David había preparado una vida de testimonio, una vida de temor a Dios, y él le está diciendo a su hijo Salomón:
guarda mis mandamientos, o sea, mis ordenanzas, mis estatutos. El rey David había establecido ciertos estatutos en casa y él estaba hablando de la experiencia. Mira la experiencia, mira mi experiencia, le está diciendo. Pero detrás de todo esto, como esto también es inspirado, nosotros debemos ver los mandamientos de Dios. Dios es nuestro Padre, Él es nuestro Padre y tenemos la identidad de Dios, la identidad de Jesucristo en nosotros. Debemos guardar los mandamientos para que podamos vivir. Nosotros vivimos por la palabra de Dios. Por eso te estamos explicando hoy Proverbios. La sabiduría de Dios es la que nos permite vivir. Versículo 5. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Sigue hablando Salomón de acuerdo a la instrucción que le dio el rey David. Hay dos palabras claves que en Proverbios es muy común escuchar: la palabra sabiduría y la palabra inteligencia. Sabiduría es el temor a Jehová y la inteligencia no es aquellos que están en la NASA quemándose las pestañas, descubriendo si hay agua en otro planeta, no. La palabra sabiduría es el temor a Jehová y la palabra inteligencia es el conocimiento del Altísimo. Ya eso nos lleva a Proverbios. Y no es cualquier persona la que nos está diciendo, es Salomón precisamente, que es consciente de la sabiduría que recibió de parte de Dios. Pero la sabiduría que recibió Salomón no solamente es una sabiduría espiritual, también es una sabiduría física. Y aún en el estatus que él estuvo, en la posición de rey, él está hablando de que nosotros debemos adquirir la sabiduría, que es el temor a Jehová, y la inteligencia, que es el conocimiento del Altísimo. Sigue diciendo el versículo: no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No te olvides ni te apartes de las razones. No es apartarse, es precisamente olvidar, rechazar, renunciar. Aquí el Señor le está diciendo: no renuncies a la instrucción que se te ha dado en casa. Versículo 6. El versículo 6 es clave. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. No la dejes. No la dejes. ¿A quién? A la sabiduría. Les está personificando la sabiduría. Como te dije, Proverbios tiene esa habilidad. No habla de la sabiduría como concepto, como muchos libros de filosofía que hablan del estudio de la sabiduría. No. En este caso, la sabiduría se personifica. ¿Quién es la sabiduría? Jesucristo de Nazaret. Allá en Proverbios 8, cuando estemos explicando, nos daremos cuenta que la sabiduría fue la que creó todas las cosas. Entonces, Proverbios, Jesucristo es personificado como la sabiduría. Jesucristo es presentado en Proverbios como la sabiduría. No la dejes, lo que Dios te está diciendo, no dejes a Jesucristo. Y ella te guardará, Él te guardará, ámalo y Él te conservará. Está hablando de Jesucristo de Nazaret. La sabiduría suprema, la plenitud de la sabiduría descansa en Jesucristo. Versículo 7. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Nuevamente vienen estas dos palabras en conjunto. El rey Salomón era un hombre muy sabio, pero también era un hombre muy rico. En el tiempo de Salomón, la plata, el metal, era menospreciado. La casa que construyó Salomón a Dios fue una casa prácticamente en su gran parte era de oro puro, de oro muy fino. Y él tenía muchas posesiones porque la palabra de Dios muestra que Salomón, todo lo que él deseaba, todo lo que mis ojos desearon, lo tuvo. Verdaderamente lo tuvo. Reyes de otras naciones le llevaban presentes. Pero había algo claro en él. Y él era consciente de eso. Sobre todas las posesiones que él tenía, había un hambre espectacular en Salomón, y era la sabiduría y la inteligencia. El día que Dios se le apareció a Salomón y Dios le dijo: pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Ese día Salomón pidió: dame sabiduría y dame ciencia, dame un corazón entendido. Sabiduría y ciencia. Él pudo pedirle la muerte de sus enemigos, él pudo pedirle riquezas, él pudo pedirle fama, pero él dijo: dame sabiduría y ciencia. Y al Señor le agradó esa petición, y la palabra de Dios dice: por cuanto me agradó tu petición y no pediste para ti ni la vida de tus enemigos ni riquezas, tendrás sabiduría como nadie jamás la ha tenido, pero también te daré las cosas que no pediste. Ahí es donde ese versículo cobra vida, Mateo 6, versículo 33, que dice:
buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Sigue hablando de la sabiduría personificada, versículo 8. Versículo 8 de Proverbios sigue mencionando la sabiduría personificada. Dice así: engrandécela y ella te engrandecerá. Como es Jesucristo, engrandécelo y Él te engrandecerá. Alabe a Cristo con todo el corazón. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Usted no puede abrazar un concepto, usted no puede abrazar un libro, usted no puede abrazar una Biblia, tiene que abrazar a Jesucristo. Abrázalo, abrázalo, abrázalo. ¿Qué es abrazar? Tener una relación con la palabra de Dios, una relación continua con la palabra de Dios. Y a eso es nosotros lo que debemos llegar. Proverbios te invita a eso, a que tengas una relación con la palabra, a que tengas una relación, un encuentro con Jesús. Te quiero decir algo. Yo me he leído la Biblia cantidad de veces, muchas veces me he leído la Biblia, he leído la Biblia de estudio, he leído comentarios bíblicos, he leído muchas versiones de la Biblia, cantidad de veces, pero te digo algo, ¿sabes cuál fue el primer libro que yo lo terminé completo? Proverbios. ¿Y sabes en qué Biblia lo leí? Lo leí en uno de esos Nuevos Testamentos que entregan los Gedeones, de color azul. Ahí leí Proverbios y subrayé, y subrayaba, y yo decía, estoy seguro que si leo Proverbios me vuelvo sabio. Pero ahora entiendo lo complejo que es Proverbios. Y cuando me dieron la oportunidad de un grupo familiar exponer Proverbios, yo preparé demasiado los Proverbios. Versículos que son claves, versículos maravillosos. Versículo 9. Adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Hay una recompensa para aquel que lee Proverbios. Hay recompensa de vida, recompensa de instrucción. Lee Proverbios, pero no solamente lo leas, guárdalo en tu corazón. Guárdalo en tu corazón, hay algo poderoso y es el éxito y la abundancia a la manera de Dios. Versículo 10. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. La sabiduría, eso es lo que hace. Se multiplicarán años de vida. Hemos visto cantidad de jóvenes en las noticias, muchachitos de 13, 12 años, muriendo, quitándose la vida, otros lastimosamente en los bares, los apuñalaron, los hirieron, accidentes, mueren muy jóvenes sin haber desarrollado el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque no fueron capaces de escuchar. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. ¿Quieres multiplicar los años en tu vida? ¿Quieres tener una buena vejez? Estudia Proverbios, profundiza en la palabra de Dios. Versículo 11. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. No pierda esa relación que hay de Salomón con su padre, el rey David. Le está hablando del testimonio, le está hablando de algo que él trazó. Él peleó con los filisteos, con los gigantes, y no solamente, sino que solucionó un montón de conflictos que había en Israel. Él no recibió el reino en el mejor estado. Cuando Saúl se lo entregó precisamente un reino derrotado. Ellos habían perdido una batalla. Prácticamente Israel estaba ya en campo filisteo. Y aún así él pudo, a través de la palabra de Dios, del temor de Dios, como guerrero que era David, logró construir un gobierno y un reino de paz. Lo que le dice David es: conserva lo que te he entregado. Pero mira lo que nos ha entregado Jesucristo. Jesucristo nos entregó a nosotros, al morir en la cruz del Calvario, un legado, pero también nos entregó una herencia. No vamos a pelear por la victoria, sino que peleamos desde la victoria. A Salomón le entregó un reino lleno de paz. Solamente él tenía que ejercerlo, solamente él tenía que desarrollar esa comunión con Dios. Dice el versículo 12: cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos. Si corrieres, no tropezarás. David le está diciendo: mira la herencia que te he entregado. Un reino lleno de paz. Lo único que necesitas es sabiduría, inteligencia. Necesitas tener una buena relación con Dios. No olvides mis mandamientos y seguirás, y tus descendientes seguirán gobernando en un gobierno de paz. Jesucristo de Nazaret, cuando gritó como un gladiador en la cruz del Calvario: consumado es, también nos entregó a nosotros un camino donde nosotros ya no vamos a tropezar. Si tú tienes la palabra de Dios como lumbrera, no vas a tropezar.
Dice la palabra de Dios en el Salmo 119, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Con qué? Con guardar su palabra. Versículo 13 de Proverbios dice así: retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Pero está hablando de cuál consejo, no el consejo de cualquiera, es el consejo de la palabra de Dios, porque hay muchos pensamientos en el corazón del hombre, hay muchos mensajes, audios que recibes constantemente hoy en día en las redes sociales, muchos mensajes, mensajes escritos, mensajes en audio, mensajes en video. Pero aquí hay algo especial, habla de retener el consejo, las promesas que Dios te ha dado. No los dejes, guárdalos, porque eso es tu vida. Tú vives por el consejo que Dios te ha dado, o mueres por el consejo que el mundo te da, o lo que te da el sistema. Versículo 14, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Hablando de veredas, no está hablando de un barrio, no es que yo vivo en el peor barrio, no está hablando de un lugar físico, está hablando de entrar en el ejemplo, está hablando de entrar en el testimonio de otros. El padre David, padre de Salomón, le está diciendo, yo te he dado un testimonio, yo te he dado un ejemplo, pero también hay personas que dan mal ejemplo. Y sabemos que muchos jóvenes comienzan a desviarse a través de las modas, a través de las prácticas que otros jóvenes llevan, una cultura totalmente diferente. He visto jóvenes criados con un buen hogar, con papá y mamá, que van al colegio y se desenfrenan con muchachos que no tuvieron la oportunidad y les hacen perder la identidad. ¿Por qué? Porque no tienen en cuenta esto. Está hablando claramente, le dice el rey David, le dice a Salomón, no vayas por la vereda de los impíos. No, como te dije, no te habla de un barrio, ni vayas por el camino de los malos, no te habla de personas, de pasar por una cuadra. Te está hablando precisamente de practicar, te está hablando de una relación, te está hablando de una práctica continua. No recibas sus prácticas, no recibas su cultura. Versículo 15, dice así, déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Aquí hay un versículo que parece que estuviera aislado, que parece que no hiciera parte del contexto del cual venimos hablando. Dice, déjala. ¿Quién es? ¿Quién es esa persona o quién es esa? Déjala, está hablando de déjala, no pases por ella. Aquí aparece la sabiduría personificada del mal. Como te dije, la sabiduría personificada de Jesucristo que aparece en Proverbios, pero también aparece la sabiduría personificada del mal, la sabiduría terrenal y diabólica. Retoma nuevamente Proverbios, retomamos Proverbios, y aquí es clave. Proverbios aquí es clave, es profundo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entendemos, por ejemplo, mire lo que dice el versículo 16. Dice así el versículo 16. Porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno. Porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno. Está hablando de la intención espiritual. Hay demonios, espíritus que se mueven. En este caso, ya Proverbios deja de ser una sabiduría común y entra a la sabiduría espiritual. Aquí comienzan a ver en juego demonios. Aquí entran en juego demonios, espíritus, fuerzas del mal. Los que no duermen son los demonios. Los demonios no duermen, ellos no descansan. Y pierden el sueño si no han hecho caer alguno. Ya no está hablando de personas. Ya entra Proverbios a descubrir, a quitarle el disfraz. Versículo 17. Porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Versículo 17. Porque comen ¿qué? Pan de maldad y beben vino de robos. Nuevamente Proverbios viene y se sitúa en la parte física. Está hablando de personas que les encanta hacer el mal. Hay gente, yo he conocido gente que lo hacen por diversión, no por necesidad. Hay gente que roba por necesidad. Hay gente que secuestra por ese deseo, es una tentación ya. Hay gente que puede salir de las prácticas, pero ya es el deseo, ya es el gusto, ya lo hacen por gusto. La gente practica el pecado lastimosamente
no solo por necesidad, sino por gusto. Ya comienza a haber un gusto, comienza a haber un deseo. Versículo 18, mas la senda de los justos, y ese es un versículo que debes subrayar, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento hasta que el día es perfecto. La senda de los justos, mas el justo por la fe vivirá. Y hay algo poderoso, y es que el justo es una persona que tiene buena relación con Dios. ¿Quién fue el primer justo en la Biblia? ¿Dónde aparece la primera vez la palabra justicia en la Biblia? Noé fue el primer justo en la Biblia. ¿Dónde aparece la palabra gracia? Todos estaban muertos en Adán, pero dice la palabra, Noé halló gracia. Hubo un hombre que le creyó a Dios y también le fue contado por justicia. Este fue Abraham. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento hasta que el día es perfecto. Un justo es una persona que todo va de aumento. Si tienes un empleo, ese empleo va de aumento. Si tienes un negocio propio, ese negocio propio va de aumento, en aumento, de aumento, en aumento. Si estás estudiando, tú vas a brillar. Miramos la gente de la Biblia que le entregó su vida a Cristo, a Dios. Miramos que su vida fue de aumento en aumento. Versículo 19. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Y aquí hay un ejemplo que yo siempre lo tengo claro. Hay muchos más, pero es un ejemplo para que... He visto muchas jovencitas que quedan embarazadas y cuando llegan uno les pregunta, bueno, dinos quién es el padre. Dice, la verdad, ese día estuve con tantas personas que no sé cuál de todos con los que estuve es el padre de mi hijo o de mi hija. Es un ejemplo de muchos que te estoy colocando. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Hay gente que no sabe en qué momento se enredó en el negocio, hay gente que no sabe en qué momento comenzó a consumir drogas, gente que no sabe en qué momento fue homosexual, en qué momento fue lesbiana, gente que no sabe en qué momento perdió su identidad, gente que no sabe en qué momento perdió su virginidad, gente que no sabe en qué momento perdió su plata. Los borrachos, por ejemplo, ellos no saben dónde gastaron, no saben dónde perdieron el salario. Entonces, es importante que nosotros nos demos cuenta de todos estos consejos prácticos que nos da Proverbios. Versículo 20. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Vuelve otra vez la paternidad, vuelve la paternidad de David hacia Salomón, pero la paternidad de Dios hacia nosotros. Hijo mío, te dice Dios hoy, está atento a mis palabras y inclina tu oído a mis razones. Presta atención. Presta atención, deja lo que estás haciendo y presta atención. Si estos proverbios están siendo de edificación, compártelo con otros para que otros puedan poner atención a lo que Dios quiere hablar el día de hoy. Versículo 21, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. ¿Qué? La palabra de Dios. Hay una palabra clave en Deuteronomio, en la Torá, que está en Deuteronomio 6, Deuteronomio 6:4 creo que es, donde dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Para los judíos esto es clave porque ese es el Shema. Y la parte importante es cuando dice, guárdala en tu corazón. O sea, guarda la palabra de Dios en tu corazón, atesórala en tu corazón. ¿Qué es lo que has atesorado en tu corazón? Tal vez rencor, heridas del pasado, palabras que te dijeron, noticias que el mundo sigue dando a diario. Pero ¿qué es lo que vas a atesorar? ¿Qué es lo que vas a guardar en medio de tu corazón? La palabra de Dios, la instrucción de Dios, la instrucción de nuestro Padre que nos ama. Dios nos ha dejado una instrucción en su palabra y esa instrucción es la que nos va a permitir vivir. Guarda eso, atesora promesas de la palabra de Dios, guárdalas en tu corazón y vive por ellas. Versículo 22, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. La vida no se encuentra a través de una buena alimentación solamente. Aquí encontramos no solamente vida física, sino también vida espiritual. Y medicina a todo su cuerpo, ¿por qué? Porque la palabra de Dios es la que preserva todas las cosas. Y porque la palabra de Dios y la sabiduría aquí en Proverbios están personificadas. Está hablando de abrazar a Jesucristo, está hablando de abrazarme con Él. Y si yo me abrazo con el que creó los cielos y la tierra, si me abrazo con el sanador, si me abrazo con mi protector, si me abrazo con mi libertador, yo sé que voy a tener medicina en todo mi cuerpo. La palabra de Dios es clave, se ha comprobado científicamente
que las personas que alaban a Dios, que exaltan a Dios, son menos vulnerables a enfermedades físicas. Versículo 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Hoy en día se venden cajas fuertes de todos los tipos. Ahora hoy en día hay cajas fuertes digitales que se desbloquean con huella digital, que se desbloquean a través de una aplicación, y cada vez ha habido muchos lugares donde la gente pueda guardar su dinero, el banco, lugares de alta seguridad donde la gente guarda sus tesoros. Y si tú tienes dinero, no lo vas a dejar a simple vista, lo guardas, lo escondes. Tal vez las personas con más dinero, tal vez en sus bolsillos andan sin nada. ¿Por qué? Porque es un tesoro y lo tienen muy bien guardado. Pero hay algo que nosotros debemos guardar y que le debemos poner cuidado. Y Proverbios nos habla claramente: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque la vida no se encuentra en el dinero. La vida no se encuentra en guardar joyas, perlas, diamantes. La vida no se encuentra en eso, en guardar el mejor traje. La vida está en guardar nuestro corazón. Ahí está la vida. La vida no mana del dinero, la vida no mana de la ropa, la vida no mana de las joyas. La vida mana del corazón. Ahí es donde nosotros debemos guardar, entregar nuestro corazón a Cristo. Qué tristeza, jóvenes de 13, 12 años quitándose la vida porque entregaron su corazón a una novia, a un falso amor que los engañó, que los traicionó, y acabaron con su vida. Entregaron su corazón y pusieron su corazón en el lugar equivocado y quedó lleno de vacíos. Si quieres vivir, entrega tu corazón a Cristo Jesús, porque de tu corazón mana la vida, donde lo quieras tener. Si lo pones en el camino de muerte, recibirás muerte. Versículo 24, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. ¿Qué es lo que está hablando tus labios? Perversidad no solamente, tal vez tú, si estás en este canal de YouTube, eres cristiano y tal vez tú dices: yo ya no digo malas palabras. Pero la perversidad de la boca es cuando nosotros le deseamos mal a alguien, cuando nosotros decimos: que le vaya mal. En ese momento nosotros tenemos perversidad en nuestra boca, que le vaya mal, que se muera, que se destruya, que se acabe. En ese momento nosotros tenemos una boca perversa, porque es una boca que en lugar de estar trayendo bendición, está trayendo maldición. Y con facilidad, yo por ejemplo, cada vez que yo iba conduciendo antes, y yo llegaba y me enojaba: que le vaya mal. Una vez me robaron una moto y yo los maldije, y dije: que les vaya mal, que se mueran. Pero después uno reacciona y entiende. Y nosotros somos portadores de vida, no somos portadores de muerte. Versículo 25. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes por delante. A los caballos de carreras les colocan algo en sus ojos para que ellos solamente tengan una mirada hacia adelante. Si los caballos de carrera tienen sus ojos sin esos que le cubren los ojos para que ellos estuvieran mirando hacia adelante, unos pedazos de cuero que le cubren los ojos, los caballos pueden ocasionar un accidente demasiadamente grave, porque ellos se podrían desviar y podrían hacer estrellar al otro caballo y al otro caballo y así sucesivamente. Ellos tienen claro su objetivo y su mirada hacia la meta. Tu mirada no debe estar hacia la derecha e izquierda, tu mirada debe tener un objetivo claro y mirar a Jesús, el autor y consumador de la fe. Esa es nuestra mirada debe estar enfocada en Jesucristo. Lo que tenemos por delante es a Jesucristo. Proverbios te dice: mira a Jesucristo, no desvíes tu mirada de Él. Versículo 26, examina las sendas de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Examina, piensa bien. Tuvimos un año difícil que fue el año 2020. Examínate, ¿cómo viviste ese año? ¿Fuiste una persona de fe? ¿Fuiste una persona que cumplió el propósito? Y si no fue así, comienza a trabajar para que el propósito de Dios en este año 2021 se establezca. Y terminamos con el versículo 27. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Hay algo que está por encima de todos los caminos, porque hay muchos caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y hay un camino claro
y es Jesucristo de Nazaret. Jesucristo de Nazaret anula todo lo que nosotros podemos pensar que es de gran provecho. Jesucristo de Nazaret, o sea, los proverbios me presentan a Cristo. Qué tristeza que los judíos ortodoxos que tienen la Torá, los 5 libros, pero también tienen los profetas y también tienen los libros poéticos, que dentro de ese grupo aparecen los proverbios, no puedan encontrar a Jesucristo. Nosotros debemos encontrar a Jesucristo en proverbios, abrazarlo, porque Él es la sabiduría personificada que aparece en proverbios. Que Dios te bendiga y nos vemos para el próximo capítulo.